Este mes tiene por título nuestra otra perspectiva: ¿creen los cristianos en tres dioses? Parece ser que esta es una de las doctrinas o de las creencias fundamentales para el cristianismo, aunque otras muchas personas piensan que todo esto ya viene de mucho atrás, de mezclas de dioses y bueno, en fin, que todo se mezcla, que todo ya era conocido antes de que viniese Jesucristo. Bueno, realmente hay muchas preguntas que tenemos todos y hoy podremos no únicamente hacerlas, sino también escuchar lo que se nos va a decir. Como siempre digo desde aquí, no esperamos que estéis de acuerdo con todo lo que se dice, pero sí que realmente pueda ser un punto de partida para que habléis en vuestras casas, para que discutáis, para que sigáis haciéndoos preguntas. Así que no voy a entreteneros más y damos paso ya a otra perspectiva en el día de hoy. Yo os invito a leer conmigo la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 5 hasta el 11 inclusive. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la palabra del Señor. En principio voy a romper una costumbre que hemos implantado con los encuentros de otra perspectiva, porque al final de la charla no voy a contestar a todas las preguntas. Y la razón es sencilla. No es porque no tengo interés en contestar, sino porque adivino que puede haber muchas preguntas y me gustaría reservar otra perspectiva del mes próximo para contestar las preguntas. Por lo tanto, se puede ir apuntando las preguntas y al final se van a recoger las preguntas. Voy a mirarlos en una forma muy breve, contestaré un par y entonces los demás vamos a dejar para Dios mediante el mes próximo. Lo digo para que nadie piense, si va mirando el reloj y va mirando así a ver si funciona, de que no voy a pasar mucho tiempo contestando preguntas. Pero por favor, se puede escribir y de todos modos contestaremos algunas, pero otros que quizás podrían ser preguntas sencillas, pero que exigen una respuesta bastante larga. Entonces, con vuestro permiso, lo voy a dejar estas para el mes próximo. Pero digo, algunas sí contestaremos, o por lo menos intentaremos. Esta mañana estuvimos utilizando el programa. Si vosotros tenéis el boletín, si alguien no tiene el boletín, si se puede levantar la mano y entonces desde afuera podrán repartir. ¿Alguien no tiene el programa de esta mañana? Si, Pau, no sé si me oyen afuera, si se podría cogerlos. Es que en el programa está el bosquejo de lo que queremos ir diciendo esta tarde. Con permiso, esta mañana hicimos una introducción un poco extensa y esta tarde seguiremos, pero con vuestro permiso, con un pequeño repaso de la mañana. Estuvimos intentando contestar una pregunta esta mañana. Solamente hay dos. ¿Hay alguien más por aquí? Estuvimos intentando contestar la pregunta: ¿qué importancia tiene la enseñanza del concepto 3 en 1? Y dijimos, es importante porque la Trinidad de Dios, la triunidad de Dios, muestra tres cosas. Primero, la eterna realidad de su amor y el enorme precio que Dios pagó cuando dio su Hijo como sacrificio por nuestro pecado. No obstante, estamos recordando de que aunque Él sea muy grande,
es posible conocerle. En segundo lugar, notamos de que nuestras propias relaciones son importantes para un Dios en quien la relación y el amor son fundamentales a su propia existencia. Y en tercer lugar, habíamos notado que también nos da el ejemplo de uno que existe no simplemente como uno, sino uno en el sentido de gozo inefable, la creatividad de una relación perfectamente compartida. Y todo esto es contrario a los muchos dioses guerreros de la religión pagana, que algunos han dicho que el concepto de Trinidad es realmente una cuestión de filosofía pagana. También tener una Trinidad tan perfectamente unida es contraria a nuestra propia historia humana de relaciones rotas, por ejemplo, en tantas familias. Este Dios siempre es uno en mente, corazón y acción. Y estuvimos mirando cómo en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, hace fuertes insinuaciones de que aunque Dios es uno, no es un ser solitario. Estuvimos notando cómo los escritores del Antiguo Testamento usan muchas veces un lenguaje que nos hace pensar en una pluralidad dentro de esta unidad. Estuvimos mirando unos indicios gramaticales. Os hago recordar que la palabra hebrea por Dios, que traducimos en nuestras Biblias como Dios, la palabra hebrea es Elohim. Elohim se usa 2570 veces en el Antiguo Testamento y es un término que en sí es un término plural. En Génesis 1, versículo 26, encontramos como Dios utiliza un pronombre plural cuando hablaba de sí mismo. Decía, y hagamos al hombre en nuestra semejanza. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando Moisés declaró que Dios es uno, utilizando aquella frase tan famosa que todos los judíos lo utilizan varias veces al día, hoy en día, cuando declaró, oye, oh Israel, que el Señor nuestro Dios es uno. Cuando utilizó esta palabra, es uno, esta misma palabra Moisés utilizó para describir la relación entre hombre y mujer. Cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Se ha traducido, serán una sola carne, pero serán uno, aunque sean dos. Entonces, aún la palabra uno, vemos que puede significar más que simplemente una sola persona. Así, en Deuteronomio 6, 4, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Puesto que está hablando de Dios plural, entonces podemos ver una pluralidad de personas dentro de la unidad de la deidad. Ahora, algunos han sugerido de que esta idea de pluralidad o los plurales son plurales de majestad. Y habíamos dicho esta mañana como un rey, de una forma solitaria, puede hablar con un súbdito y entonces puede decir, concedimos tu petición, aunque está hablando solo. Pero la idea de pluralidad de majestad. No obstante, habíamos notado que en el hebreo del Antiguo Testamento, esta manera de hablar, o sea, pluralidad de majestad, no se utiliza jamás. Y al contrario, los monarcas del Antiguo Testamento, cuando hablaban de sí mismos, siempre usaban los verbos en singular. Entonces, para terminar esta introducción que hicimos esta mañana, notamos en Isaías capítulo 6, versículo 8, un momento muy importante en el llamamiento del profeta Isaías. Oye, como Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, utilizando tanto singular como plural en la misma frase. Entonces, esto nos lleva a llegar a la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo? Entonces, si hablamos de Dios, hablamos del Padre como Dios. Ahora, comprensiblemente, no voy a pasar mucho tiempo intentando demostrar lo que
supongo que pocos dudan de la plena deidad del Padre. En muchas maneras diferentes, el Padre se revela como el Dios personal de la creación y que tiene un interés personal en cada uno de nosotros. Jesús llamó Padre a Dios. Nos enseñó a nosotros cuando oramos de que debemos ir recordando Padre nuestro que está en los cielos. Y también nos dijo que hemos de venir al Padre en su nombre. Son distintos versículos que si alguien quisiera confirmar lo que estoy diciendo, entonces os puedo mostrarlos después. Y también afirmó que tanto Él como su Padre pronto enviarían al otro Consolador a sus discípulos, que era un tema que estuvimos estudiando el mes pasado. Y nos da una preciosa promesa. En Juan capítulo 6, en el versículo 37, que vais a verlo en la pared, Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, aquí tenemos esta promesa tan tremenda. Si queremos venir a Él, no nos echará fuera, no nos va a rehusar. Y quizás esta ha sido una promesa que tantas personas, aún aquí esta noche, lo hemos tomado a pie de la letra. Hemos venido a Cristo y hemos encontrado que no nos ha menospreciado, no nos ha desechado, sino más bien nos ha recibido. Y realmente en todo esto vemos una de las grandes diferencias entre la fe cristiana y las religiones. Nosotros podemos acercarnos al Todopoderoso, al Creador del universo, y llamarle Padre. Tengo un amigo que estuvo hablando con un amigo suyo musulmán, y entonces hablando de las diferencias, y entonces mi amigo le preguntó: ¿y cómo hablas de Él, del Todopoderoso? Y entonces empezó a explicar como creador del universo, y entonces dijo: ¿pero le puedes llamarle Padre? Y el musulmán casi con sorpresa y con un rechazo tremendo dijo: no, esto jamás. Otros solamente pueden conocerle como creador, pero jamás pensarían que podrían sostener una relación personal con Él, y que este Dios Todopoderoso tiene un interés personal en ellos y en sus preocupaciones y en sus vidas. No, el gran Alá, que entonces tiene todo programado y hay poco más que se puede hacer. Pero llamarle Padre, jamás. Pero ahora vamos a hablar del Hijo, de lo que llamamos la segunda persona de la Trinidad, porque en un sentido quisiera establecer de que el Hijo, o sea, Jesucristo, es Dios. Habéis recibido un folleto y os animo a ir, no leyéndolo ahora mismo, pero ir leyéndolo en casa. Y si queréis, tenemos unos cuantos más, si queréis compartirlo con otra persona, o si queréis mañana, después de haberlo leído, puedes entregarlo a algún amigo. Porque si hablamos de Trinidad, es esencial establecer de que hay una segunda persona. Y el Nuevo Testamento frecuentemente hablan de Él como el Hijo de Dios. Por cuestión de tiempo, vamos a notar de que la Sagrada Escritura describe a Cristo compartiendo la gloria de Dios, pero compartiendo la gloria de un Dios celoso que a través de Moisés insistió en que nadie merecía ser adorado, sino solo Él, solo Dios, Dios mismo. Y vemos que este Dios comparte su amor con los ángeles, con los mortales, pero con Cristo, el Hijo, comparte su gloria. Gran diferencia. Comparte contigo su amor,
pero comparte con la segunda persona de la Trinidad su gloria. Y para ver esto, vamos a ver cómo el Hijo habla del Padre, y vamos a considerar la evidencia de las palabras de Cristo, el testimonio de los apóstoles y las predicciones de los profetas. Vamos a ver en primer lugar las palabras de Cristo. Tenemos poderosas evidencias, especialmente después del descubrimiento del Mar Rojo, del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, de que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos bastante antes del año 70 después de Cristo. Y el Evangelio según San Juan no se produjo hasta alrededor del año 90, y con muchas evidencias, tanto internas como externas, de que realmente es obra del apóstol Juan, discípulo, que pudo examinar a primera mano a Cristo. Esta mañana dijimos que estudiaríamos dos declaraciones de Cristo. Vamos a mirar Juan capítulo 10 y el versículo 30. En este versículo vemos cómo Cristo llama a sí mismo Dios. Mientras asistía a una fiesta, una de las fiestas judías en Jerusalén, dijo: yo y el Padre uno somos. Ahora, los líderes religiosos reconocieron que estaba proclamándose a sí mismo como Dios cuando hizo esta declaración. Y sabemos esto por lo que ocurre 3 versículos más tarde. Juan capítulo 10 y el versículo 33. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se recogieron piedras para apedrearle por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por lo tanto, ellos comprendieron las palabras de nuestro Señor mejor que los llamados testigos de Jehová, porque se dieron perfectamente cuenta: lo que tú dices no es simplemente que estoy más o menos igual o en sintonía, buena sintonía con el Padre. Solo entendieron de que estaba diciendo algo profundo. Se dieron perfecta cuenta de que estaba diciendo más que si un hombre dijese: mi esposa y yo somos uno. Este esposo estaría diciendo, al decir mi esposo y yo somos uno, estaría diciendo de que él y su esposa son uno en sus deseos, en sus planes, en sus ambiciones. Jesús obviamente quiso decir más que eso. Si Jesús no quiso decir esto, si fuera un hombre bueno, y me parece que todo el mundo acepta que Jesús era un hombre bueno, pero si fuera un hombre bueno, pero nada más, no era Dios, y se dio cuenta de que los demás le habían entendido mal, y obviamente se dio cuenta que los otros habían entendido algo, entonces, y habían entendido mal, entonces él hubiera hecho lo imposible para corregir un malentendido. Vamos a ver, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, si lo que había dicho, lo que Jesús había dicho, ellos lo habían entendido mal, Jesús estaría bajo la obligación de corregirlo. Pero en vez de hacer esto, hace todo lo contrario. Jesús, en los siguientes versículos, lo que él hace es resaltar su singular y sin paralelo relación de unidad con el Padre. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Porque él había dicho: mas si las hago, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Otra vez los judíos entendieron perfectamente bien sus afirmaciones, porque volvieron a querer matarle. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que Él y el Padre son uno en esencia. Los judíos religiosos sabían que Jesús había afirmado otra vez ser Dios. Vamos a ver otro texto. Juan capítulo 8, versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58. Es una afirmación de que Él nunca tuvo comienzo. Tú y yo tuvimos comienzos. Yo hace 66 años, me dicen, yo no me acuerdo muy bien, tuve mi comienzo. Y vosotros también podéis decir más o menos cuándo comenzasteis a vivir. Otra vez, según lo que te han dicho. Por lo menos sabes que estás viviendo aquí. Pero por lo menos eres consciente que no es que has vivido para siempre o desde siempre. Mientras Jesús en capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo, antes de que Abraham naciese, nací yo. No dijo eso. Sino antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham nació dentro de las limitaciones del tiempo. Jesús dijo que su propia existencia trasciende el tiempo. Siempre ha existido. No tuvo principio. Hay muchos otros textos y otras situaciones en que es claro que Jesús se proclamó como Dios. Pero vamos a seguir. El testimonio de los apóstoles, el testimonio de los que le veían y podían tocarle. Juan, seguimos con el Evangelio según San Juan. Juan le conocía muy bien y había estado con él durante 3 años y tuvo tiempo para ir meditando en todo lo que había visto y oído. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, haciendo recordar, utilizando el mismo estilo de palabras que Moisés en Génesis, el mismo primer versículo de la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el Nuevo Testamento, la Biblia de los testigos de Jehová, hablan de que y el Verbo era un Dios con D mayúscula. Y una de las razones por que dicen esto, no solamente para compaginarlo con sus ideas, es que señalan que la palabra Dios en griego no tiene el artículo definido, no dice y el verbo era el Dios. Pero voy a sugerir que Juan tenía una buena razón para omitir el artículo definido aquí. Hay unas razones gramaticales que voy a mencionar en un momento y hay otras razones puramente teológicas. Si hubiese escrito el verbo era el Dios, hubiese negado la distinción clara entre Padre e Hijo. Si no era teológicamente era necesario hacer una diferencia. No obstante, hay unas razones gramaticales. Hay un señor que estableció una regla de traducción del griego que se llama Colwell y sus normas han sido aceptados en forma general y aún por los testigos de Jehová. Porque él decía, en las oraciones gramaticales que emplea el verbo de unión ser, se habla de un sustantivo definido, entonces normalmente no se utiliza el artículo definido. Por lo tanto, hay que, dice, interpretarlo según el contexto. Y lo más curioso es que en un extenso libro, o folleto, librito,
de los Testigos de Jehová, en la página 28 de un librito que se llama Debes creer en la Trinidad, signo de interrogación, ellos admiten esta norma de Colwell y dice que en este caso lo que se tiene que hacer es seguir el contexto. Y ellos dicen, página 28, que en este caso admiten esta norma, pero siguen. Pero luego habla del testimonio de toda la Biblia de que Jesús no es el Todopoderoso, pero luego no añaden más textos para probarlo. Es que realmente la palabra que se utiliza aquí, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, la palabra Dios es theos, y decimos, no tiene el artículo definido delante, pero tampoco tiene el artículo definido delante del versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, y se entiende divinidad. No tiene que poner el Dios, se entiende. Tampoco tiene el artículo definido. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sin artículo definido. También el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sin artículo definido. Y también el versículo 18. A Dios, sin el artículo definido, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, si vamos a prestar atención a los otros versículos, es decir, cuando habla de Dios aquí, habla de divinidad, estamos obligados, para ser consistente, de decir, cuando habla en el primer versículo, el verbo era Dios, sin artículo, de que también está hablando de la divinidad. De todos modos, Juan podía haber usado otra palabra. En vez de decir, si él no quería decir que el verbo era divino, si quería decir que el verbo no era Dios, había otra palabra. En vez de theos, podría haber dicho theios, que significa un Dios inferior, pero no lo utiliza. Utiliza la palabra theos. Vamos a mirar, esa es una declaración de Juan, el apóstol, pero vamos a mirar al final del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 28. Aquí tenemos la clara declaración de Tomás. Y, por curiosidad, utiliza el artículo definido simplemente para asegurar que no hay ninguna duda y porque no utiliza el verbo ser. Capítulo 20, versículo 28. Domingo de Resurrección. Tomás no estuvo presente cuando los otros discípulos vieron a Jesús. El domingo siguiente, sí, Tomás está allí. Tomás ve al Señor, oye lo que Jesús le dice, y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Los testigos de Jehová, lo siento que les cito muchas veces, pero me parece que se entiende por qué. Los testigos de Jehová dicen que no es que él decía, eres mi Dios o Señor mío, Dios mío, sino más bien está diciendo, eres como un Dios. Pero no, está claro lo que está diciendo. También los testigos han sugerido de que estaba hablando a Jesús, pero dirigiéndose a Dios. Pero otra vez el texto no dice esto. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Quizás debo explicar algo aquí, porque muchos tienen la costumbre, cuando tienen un susto, de decir, Dios mío. Un judío jamás diría una cosa así. No importa la grandeza de su susto, no lo diría jamás, porque la palabra Dios para ellos era tan reverente, tenía tanta importancia, de que no lo utilizarían.
Aún se puede ir por sinagogas hoy en distintas partes y entonces se podría ver D.S. para ni escribir la palabra Dios. Por lo tanto, aquí no tenemos a un pagano diciendo Dios mío. Tenemos a un judío religioso haciendo una confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Pero quisiera subrayar una cosa. Vamos a suponer que Jesús no es Dios. Entonces afirmaría que Jesús tampoco es bueno. Por una razón. Porque delante de una exclamación tal, Señor mío y Dios mío, si Jesús no fuera Dios y era un hombre bueno, tendría que haberle corregido. Tenía que haberle censurado. Pero en vez de hacer esto, ¿qué es lo que hace? Le va encomendando. Mira lo que dice el versículo siguiente. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, si Jesús no es Dios, no es un hombre bueno tampoco. Porque tenía que haber llamado la atención, tenía que haber censurado a Tomás. Pero también diré otra cosa en relación con el testimonio de los apóstoles. Todo el propósito de este Evangelio, según San Juan, es para llegar a este punto cenit de esta declaración de Tomás. Los dos versículos siguientes. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Punto. Final del Evangelio. El capítulo 21 es un apéndice. Y al ir estudiando estos versículos se ve en una forma muy clara de que el capítulo 21, escrito por Juan también, pero fue un apéndice. El cenit, la conclusión del Evangelio, encontramos en esta tremenda declaración de Tomás. Bueno, hay muchas otras cosas que podemos decir. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, habla de Jesús como la representación exacta de Dios Padre. En Tito capítulo 13, versículo 13, Tito capítulo 2, he perdido Tito. Tito capítulo 2, en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Encontramos la misma idea en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, cuando también habla en una forma parecida. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y en Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos capítulo 8, versículo 5, encontramos también que el apóstol une estos dos conceptos. Romanos 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, hablando de todo el linaje del pueblo de Israel, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Por lo tanto, los apóstoles también estaban convencidos de la deidad de Cristo. Gracias. Es que ahora puedo ver los textos aquí. Vamos a ver durante breves instantes la predicción de los profetas. En Isaías capítulo 40, versículo 3, está hablando Isaías y hace esta proclamación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Vais a mirar esto? Preparad el camino a Jehová, a Dios, enderezad calzada en la soledad
a nuestro Dios. Y Juan el Bautista cita estas mismas palabras en preparación de la venida ¿de quién? Venida de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Un versículo que significa mucho para nosotros y que vamos recordando durante Navidad. ¿Qué es lo que dice? Hablando de los nombres de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ves que dos de los nombres dobles hablan de Dios? Dios fuerte, Padre eterno. Si Jesucristo no es quien decía que Él era, entonces, ¿por qué se pone este nombre? Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, hemos estado intentando contestar esta segunda pregunta. ¿Cuál es la relación Padre, Hijo, Espíritu? El Padre, creo que no hace falta mucho demostrar de que Él es divino. Jesucristo, hemos estado mirando esto unas cuantas veces, unos cuantos textos, cuanto lo que Él mismo dijo, lo que los apóstoles dijeron y también la predicción de los profetas. Hablamos del Espíritu Santo, porque si hablamos de Trinidad, necesitamos 3 personas divinas. Ahora, realmente hemos estudiado este aspecto de la divinidad del Espíritu Santo durante estas últimas semanas. Pero, de todos modos, quisiera señalar 2 textos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Como sabéis, al final de este mes vamos a tener un culto de bautismos. Último domingo de este mes de junio, a las 7 de la tarde, culto de bautismos. Una de las cosas que Jesús dijo antes de subir al cielo, antes de la ascensión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús en la Gran Comisión muestra que al Espíritu Santo, clasificado al mismo nivel con el Padre y con el Hijo. Y cosa curiosa, en Hechos capítulo 5, hay muchas otras muestras, pero para acortar el tiempo. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pedro decía a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego en versículo 4, reteniéndola, no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por lo tanto, versículo 3 dice: has mentido al Espíritu Santo. Versículo 4 afirma quién es el Espíritu Santo: has mentido a Dios. Vamos entonces a ir intentando poner no simplemente un fin, sino una conclusión. ¿Creen los cristianos en 3 dioses o en uno solo? Creemos en un Dios que es revelado en la Biblia como uno, que ha existido eternamente en 3 personas distintas, no separadas. Dios es un ser, no 3. Podemos distinguir a las 3 personas, pero no separarlas. Como personas distintas, cada uno una función en su manera propia y única, según su rol. Los 3 tienen roles diferentes o papeles diferentes. Vemos esto, por ejemplo, en la creación, en la salvación y aún en la vida del creyente. Hay 2 frases curiosas en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldicho a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Seguimos, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, en otras palabras, repite lo mismo que ha dicho antes.
pero hay un Señor, pero el Señor es el mismo. Vuelve a repetir lo mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, lo que estamos encontrando aquí es que está hablando de cómo las tres personas se relacionan no solamente entre sí, sino también con nosotros. ¿Qué importa? ¿Qué importa? La Trinidad. Pues, un poco como dije esta mañana, hay lecciones muy importantes. Al ver la perfecta armonía entre las tres personas, vemos un modelo para cada familia humana. Y cuando empezamos a fallar de este modelo de armonía perfecta, podemos pedir su ayuda para que podamos imitar este modelo. Porque es evidente a todas luces que Dios quiere que nuestros hogares sean como el suyo. Pero en segundo lugar, el Padre hace nuestra relación con Él dependiente de nuestra relación con el Hijo, y el Hijo hace dependiente nuestra relación con Él, dependiente de nuestra relación con el Espíritu Santo. Una ilustración que mencioné esta mañana. No podemos contristar al Espíritu Santo con mentiras, con engaños, con envidias, con rencores, y luego decir, estoy en buena comunión con el Padre. No, mentira. Tercera cosa, porque es importante. La obra de Cristo en la cruz tiene el propósito de incluirnos como hijos adoptivos dentro de la armonía perfecta de la triunidad divina. ¿No es esto algo tremendo? De que Dios te ha amado tanto, que te ha buscado para poder incluirte dentro de esta armonía perfecta que la Trinidad ha tenido desde siempre. En un sentido, Dios no tenía que hacerlo. Las tres personas no tenían un amor egoísta. Su amor entre ellos era perfecto. No obstante, te amó tanto a ti, que quiso incluirte a ti y a mí, incluirnos dentro de esta armonía. Una ilustración un poco pobre, pero por lo menos ilustra. Esther y yo nos casamos y estábamos perfectamente felices. No necesitábamos a nadie más. Pero entonces, después de unos años, decíamos, nos gustaría tener a otra persona para compartir nuestro amor. Y entonces, un poco más tarde, Carlos dijo, aquí estoy. Es una ilustración pobre, pero quizás ilustra. Podíamos haber seguido nosotros solos, estábamos muy felices, pero queríamos tener a otra persona. Lo mismo ha ocurrido con el Trino Dios. Su amor era perfecto, su armonía perfecta. No tenía, me vais a entender lo que digo, no tenía ningún dolor de cabeza, pero quiso incluirte a ti. Moisés quería incluirte a ti. Eso es tremendo. Pero antes que a ti, quiso incluirme a mí, por lo menos en cuanto a la edad, ¿no? Pero ¿no es esto algo tremendo? Que Dios ha querido incluirte como hijo adoptivo en su familia. No te necesitaba, pero te amaba, aún antes de hacerte. Por esta razón dije esta mañana, esto debe llevarnos a un enorme sentido de bienestar, de seguridad, de alegría, de agradecimiento. Quizás otras personas no me entienden, quizás otros no me quieren todo el tiempo, pero sé de tres personas que sí me quieren en una forma absoluta. Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19. Hablando de Cristo, por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Debemos captar esto. Por medio de Él, por medio de la segunda persona de la Trinidad, tenemos entrada por el mismo tercera persona de la Trinidad,
por el mismo Espíritu, al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la... Lo decimos todos juntos, de la familia de Dios. Esto es tremendo. Tantas veces no nos damos cuenta de todo lo que esto implica. Si Dios nos ha adoptado como miembros de su familia, si somos centro de su atención, centro de su cuidado, de su amor y de su perdón, dijimos esta mañana, no debemos asegurar que estamos con la misma disposición de perdonar sus faltas a los demás miembros de la familia. Y aún más, no debemos hacer todo lo imposible para estar en armonía con los otros hijos que Dios ha adoptado, incluido en su familia, a pesar del hecho de que no son perfectos, como tú y yo, tampoco somos perfectos. Si Dios los acepta, no voy a ser más que Él, ¿verdad? Pero cuidado, tal como dije esta mañana, debo hacer lo posible para no molestar, no ser causa de tropiezo a los demás. Porque nuestro Padre no nos tendrá por inocentes si hacemos cualquier daño a otro de sus hijos. Conclusión. Dios es tan distinto de nosotros. Menos mal. Si Él fuera como yo, entonces puedo tener el humor tan cambiante. Hoy puedo estar de buen humor, puedo saludar a todos bien, y mañana quizás querer enviar a algunos para freír espárragos. Dios es tan distinto de nosotros. Siempre su amor hacia ti, hacia mí es constante. Tan impresionantemente grandioso. ¡Qué bien! Todo está bajo control. En este mundo que va tan mal, Dios está obrando. En tu vida, todo está bajo control. Que no podemos comprenderle de todo, tal como hemos dicho. Él es infinito, yo finito. Si yo pudiera abarcar a Dios, significa que Dios será menos que yo, y no quiero eso. Dios es incomprensible en un sentido, sí, pero es posible conocerle. Si no lo conoces, este es quizás tu momento para decir, Señor, según tu promesa, vengo a ti y sé que no me vas a rechazar. Y si le conoces, darle las gracias y vivir por él con una alegría tremenda.